Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Espectacular. Muy bien, sí. ¿Qué tal están todos? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bien, dije, Qué bueno, qué bueno. Estaba mirando nomás el tema de los parciales de examen final. Realmente, con este procedimiento, o sea, con esta metodología, mejor dicho, de clases mensuales, prácticamente tenemos una semana de clase y después en la siguiente clase ya, en la siguiente semana tenemos ya trabajo práctico, tenemos ya examen parcial y después ya es muy rápido nomás entre inicio y fin de mes, o sea, llega muy rápido. Y aparte tenemos feriado, se acorta también con el tema de que no vaya hasta el último día del mes. Eh, por ejemplo, no sé si saben que las clases van hasta el miércoles 28, o sea, no, el miércoles 28 en realidad el examen, un poco, no, si mal recuerdo, el examen final suele ser presencial, entonces sería el miércoles 28 el examen final. Entonces, imagínense, esta semana tuvimos el tema del trabajo práctico, este jueves tenemos el parcial, la siguiente semana tenemos para reforzar y en la siguiente semana tenemos el examen final. O sea, llega muy rápido. profe, yo tengo una consulta. El Sí. tema del foro, o sea, que puede habilitar. Vi que el segundo, por ejemplo, yo se me había pasado el domingo que estaba pensando hacer, pero desperté mal. Estaba muy engripado y no pude hacerlo. En realidad El uno sí hice a tiempo, pero el otro no. tenés 3 días, o sea, son muchos días. La habilitación se va a hacer al final, no ahora, porque hay que dejar pasar Ah, todo ya. y en el final se habilita, obviamente con menos puntos, ¿verdad? Pero yo voy a habilitar nuevamente para la gente que no pudo llegar. Pero, Sí, sí, pero está bien. pero son varios días, o sea, imagínate que nosotros solemos tener clase los jueves y yo suelo habilitar ya el viernes, tener el sábado, después tener el domingo. Si te despertaste mal el domingo, tuviste el viernes, tuviste el sábado. Sí, A eso pero me refiero. esa parte entiendo. Y entonces en el final, nomás ya entonces Sí, sí, para en la, ver. en la última, en la última semana yo voy a volver a habilitar nuevamente, ¿verdad? Y en base a eso se va a corregir, ¿verdad? De vuelta. O sea, como te digo, con un puntaje inferior, evidentemente, pero va a tener su puntaje, ¿verdad? Está Y bien, y eso nomás era mi consulta. sí, 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 no, tranqui, tranqui, sin problema. Em, bueno, les comparto mi pantalla. ¿Alcanzan a ver ahí mi pantalla? Sí, profe. De lujo. Bueno, nosotros vamos a continuar un poco lo que fue la clase presencial, ¿verdad? Tenemos que desarrollar justamente esta última no, ¿verdad? Pero esta clase para poder
cerrar la etapa de transformadores reales, ¿verdad? Antes de entrar en conexiones tipo cortocircuito, tenemos circuito abierto, eso también estaríamos desarrollando, ¿verdad? Vamos a desarrollar hasta donde se pueda, hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a mirar otro contenido. En la clase pasada, de forma presencial, estuvimos viendo justamente las relaciones de transformador ideal, ¿verdad? Que al final esto también en parte se aplica a algunas fórmulas para el transformador real. Tienen que tener en cuenta siempre esta relación de fórmulas, ¿verdad? Después vimos también los transformadores justamente prácticos, núcleo de hierro. Vimos justamente el circuito equivalente. Y después entramos en esta parte que sería circuito equivalente de transformador práctico de núcleo de hierro. Y estuvimos hablando también sobre el tema de qué era referido, ¿verdad? Cuando hablamos de circuito equivalente con secundario referido al primario, dijimos que es cuando en situaciones donde tenemos justamente los valores de... Si me aguardan un ratito, ya ven, un segundito. Ya ven, un segundito. Ya estoy de vuelta. Se visualiza en pantalla, ¿no? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Estamos hablando del tema de los circuitos equivalentes, ¿verdad? Ya dentro de lo que sería circuitos equivalentes prácticos. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, por ejemplo, acá ya no se nota la divisoria que hay justamente entre el lado primario y el lado secundario, ¿verdad? Acá se une como un solo circuito y eso para poder relacionar justamente el lado primario y el lado secundario en ausencia de uno de los valores, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el circuito equivalente del secundario referido al primario, así como habíamos visto nosotros en clase, se toma por las equivalencias, ¿verdad? Entonces la resistencia 2 se toma por su equivalencia, que es igual a al cuadrado por R2. Y era A al cuadrado por R2. Por esta relación que hacemos nosotros, de que tenemos justamente que la impedancia 1 es igual a al cuadrado por Z2.
O sea, la impedancia 1 es igual al cuadrado por la impedancia 2. Dijimos que la impedancia es la sumatoria vectorial entre la resistencia y la reactancia. Siendo así, tenemos Z1 igual a alfa al cuadrado por Z2 siendo Z1 igual a raíz. Ah, qué porquería. Z1 igual a raíz de R1 al cuadrado más JW1, no, JX1 al cuadrado. O sea, la impedancia es igual a la sumatoria entre la resistencia y la reactancia, sumatoria vectorial. Al decir sumatoria vectorial, estamos diciendo justamente que es la sumatoria de los dos elevado al cuadrado y la raíz cuadrada de ambos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si Z1 es igual a R1 al cuadrado más JX1 al cuadrado, entonces también podemos decir que R1 es igual a alfa por, o sea, alfa al cuadrado por R2. Y JX1 es igual a alfa al cuadrado por JX2. O sea, se repite. Si el total es igual a la sumatoria, entonces quiere decir que R1 pues está dentro de X1 y JX1 pues está dentro de Z1 también. Entonces si Z1 es igual a alfa, si Z1 es igual a alfa al cuadrado por Z2, siendo Z1 la sumatoria vectorial entre R1 más X1. Entonces R1 está dentro de Z1. JX1 está dentro de Z1. Entonces también esto se repite para la resistencia y también eso se repite para la reactancia. ¿Se entiende por qué? Porque ¿qué va a pasar? Te doy un ejemplo. Z1 es igual a alfa al cuadrado por Z2, ¿cierto? Z1 es igual a alfa al cuadrado más JX1 al cuadrado. Pero ponerle que si la reactancia es igual a 0, si la reactancia es igual a 0, si la reactancia es igual a 0, la impedancia es igual a la resistencia. ¿Se entiende eso? O si la resistencia es igual a 0, la impedancia es igual a la... O sea, perdón, la impedancia es igual a la sumatoria entre la resistencia y la reactancia, sumatoria vectorial. Pero si uno de los dos es igual a 0, por ejemplo, si la resistencia es igual a 0, entonces la impedancia va a ser igual a 0 más el otro valor que no es 0. Va a ser, por ejemplo, impedancia es igual a resistencia más reactancia. Si la resistencia es igual a 0, entonces la impedancia es igual a la reactancia. ¿Se entiende? Entonces la impedancia al cuadrado
va a ser lo mismo que la reactancia al cuadrado. Ahora, si nosotros cambiamos los valores y decimos que la reactancia es igual a 0 y la resistencia no, entonces la impedancia va a ser igual a la resistencia. Entonces, si nosotros teníamos justamente la relación de valores, que la impedancia es igual a alfa al cuadrado por Z2, entonces eso se vuelve a repetir justamente, eso se vuelve a repetir justamente también con la resistencia. Y eso se vuelve a repetir también con la reactancia. ¿Se entiende? Porque al final la impedancia es la sumatoria de estos dos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Se entiende bien, verdad? Sí, profe. De lujo. Entonces, en los circuitos equivalentes de transformador práctico con núcleo de hierro, nos da tres situaciones. Toda la resistencia y reactancia del secundario se refleja en el primario de acuerdo con el cuadrado de la relación. Z1 es igual al cuadrado más Z al cuadrado. Dijimos que como Z1 es igual a la impedancia, era sumatoria vectorial entre resistencia y reactancia, entonces también se relaciona con la resistencia y la reactancia también se produce la misma relación. Todos los voltajes se reflejan desde el secundario al primario directamente como el producto de su relación de transformación. E1, que es justamente el voltaje generado, es igual a alfa, que es la relación de transformación, por el voltaje generado en 2. Entonces, si nosotros analizamos el circuito equivalente del secundario referido al primario, el voltaje generado, ¿verdad? Que es E1 de voltaje generado, es igual a alfa, que es relación de transformación, por el voltaje generado en 2. Entonces, el E1 es la relación por lo que se formó en el 2. Todas las corrientes secundarias se reflejan en el primario en proporción inversa a la relación de transformación, que es igual a I1 dividido I2 sobre alfa. Relación inversa, porque nosotros habíamos visto justamente que todo es directamente proporcional menos la corriente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces tenemos nosotros la corriente 1 que pasa justamente por la resistencia y la reactancia, que es justamente la impedancia en 1. Después hay un desvío de corriente que se va justamente al núcleo de hierro, que es la I sub 0. Después tenemos la IM y tenemos la IC. La IM que se va justamente en la inductancia JXM y la IC que se va justamente en la RC. JXM, RC, ver en referencia. Eso nosotros habíamos visto al inicio que era cada uno. Y entonces, con esto, si esto viene acá en este nudo, nos damos cuenta que I sub 0 es la sumatoria entre IM y IC. Sumatoria algebraica, no vectorial. Porque si esto viene, por ejemplo, 5 amperes, acá podemos tener 3 amperes y 2 amperes, o 4 amperes y 1 ampere, por ejemplo, ¿verdad? También se puede dar la situación de algunos ejercicios donde nos dice que I sub 0 es igual a 0. ¿Qué significa que I sub 0 es igual a 0? Que el transformador es ideal, no es real. Si I sub 0 es igual a 0, ¿qué significa con las pérdidas? Que las pérdidas son 0, que no existe pérdidas. Eso es en el caso de transformadores que son ideales, que no hay pérdida en el núcleo, que no hay pérdida por histéresis, que no hay pérdida por nada. Pero en el caso de los transformadores reales, donde sí hay pérdida, el valor de I sub 0 es diferente a 0. El valor de IM es diferente a 0 y el valor de IC también es diferente a 0. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto es circuito equivalente con el secundario referido al primario. Este es nuestro circuito. Si nos vamos a la siguiente página, esto tenemos nosotros justamente un circuito equivalente aproximado con el secundario referido al primario. Se le llama aproximado porque si se dan cuenta lo que se hace acá
Esto es lo que hace en el aproximado es que junta todas las impedancias juntas hacia un lado. Acá también sin olvidarnos que tenemos justamente la impedancia de la carga que está conectada también, ¿verdad? Acá tenemos el lado secundario y tenemos la carga que siempre se conecta en el lado secundario. Entonces las impedancias en el circuito aproximado, lo que se hace siempre es se pone todas las impedancias juntas. Entonces tenemos justamente la impedancia del primario y tenemos la impedancia del secundario. Y tenemos justamente el I1 que podría ser que se divida en este I sub 0, el IM y IC. Si nos damos cuenta justamente en este diseño, acá se dan cuenta que cruza el I1. ¿Qué significa que cruza el I1? Si me pueden decir. ¿Por qué cruza I1 acá? Si I1 viene acá y acá se divide en I sub 0. ¿Qué significa eso? A ver si me están entendiendo. Si acá entra I1 en este nodo y acá tiene que bajar I sub 0 en este nodo, ¿por qué acá continúa I1? Siendo que acá hay una corriente que se desvía hacia la derecha, o mejor dicho, hacia abajo. ¿Por qué acá continúa I1 todavía? ¿Por qué les parece? Eso no sería porque toda la corriente que entra no, debe ser igual a la que sale. Algo así, creo. Claro, la sumatoria de la corriente entrante es igual a la corriente saliente, pero mira, si vos tenés I1 acá, que entra, la I1 entra en este nodo, y acá sale I sub 0, y acá sale de vuelta I1, ¿entendés? Por eso justamente lo que vos me acabas de decir es cierto, pero entonces quiere decir que acá debería salir una corriente diferente a I1 para poder sumarse con el I sub 0 y que dé el I1. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es como que Sí, I1 sí, pero es como que el I1 es 5 y acá se baja, qué sé yo, 2 y acá tendría que irse 3, ¿entendés? Porque acá ya se fue 2, ¿se entiende? sí, pero se tendría que Entonces, dividir. entonces la respuesta a la consulta que yo hice es porque en este caso, para el circuito aproximado, se toma como el I sub 0 igual a 0, según lo que muestra el esquema. Entonces, si acá ustedes ven que continúa el I1, es porque para casos prácticos que el libro está demostrando en esta situación, se toma que justamente la corriente, las corrientes de pérdida son igual a 0, no hay pérdida. Entonces, por eso es que entra I1 y como no hay pérdida, continúa I1. Y esto continúa y en este lugar acá tenemos la I2 sobre alfa, la I2 sobre alfa que está relacionada también a la I1, ¿verdad? Porque I1 tiene una relación con I2 sobre alfa y esa relación es la que vimos justamente acá. I1 es igual a I2 sobre alfa. Entonces, esto sería un circuito equivalente aproximado en el secundario referido al primario. Dice, estas aproximaciones tienen 3 ventajas. Ahí dice su nombre, aproximaciones, ¿verdad? ¿Qué significa aproximaciones? Aproximaciones es justamente porque se toma como que la pérdida es tan pequeña, pero tan pequeña, que se considera la aproximación como pérdida cero para que los cálculos matemáticos sean más sencillos. ¿Se entiende? Por eso dice aproximación y se tira todas las pérdidas para un lado y se toma como que, perdón, se tira todas las impedancias, mejor dicho, para un lado y se toma como que la pérdida es cero, porque aproximadamente cruza I1, porque el I sub 0 es tan pequeño que no vale la pena poner algo diferente a I1 porque la pérdida es muy pequeña. Entonces, por eso se le llama aproximado. Entonces, ahora va a decir justamente las ventajas principales
Las impedancias internas del primario y secundario se pueden sumar como se indica más adelante en las ecuaciones. Después, el voltaje de suministro B1 se da ahora directamente a través de dos ramales principales en paralelo. B1 está en este punto y tenemos acá su relación alfa por B2. Las impedancias internas reflejadas del secundario, la impedancia reflejada en la carga es igual a alfa al cuadrado por ZL, alfa al cuadrado por ZL. Y la impedancia interna del primario, todas ellas en serie. O sea, todo ya está acá en serie, ¿verdad? Está I1 y 2 sobre alfa. El equivalente en paralelo representa tanto el componente de pérdida del núcleo RC como el componente corriente de magnetización. La suma anterior resulta en un diagrama fasorial equivalente simplificado que permite el cálculo relativamente fácil de la regulación de voltaje del transformador. Y vamos a ver justamente lo que es la regulación de voltaje. R1 significa resistencia equivalente 1. RE1 significa resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1, que es justamente para relacionar primario con secundario, que el cálculo sea más fácil y se puede utilizar una equivalencia entre los circuitos. Resistencia equivalente 1 es igual a la R1 más alfa al cuadrado por R2. Reactancia es lo mismo, pero con reactancia. Entonces la impedancia es justamente la sumatoria entre la resistencia equivalente 1 más la impedancia equivalente 1. Para ese caso, la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 dividido la impedancia 1, que es la impedancia que se da en el circuito 1, más la impedancia que se da en el circuito 2. Perdón, mejor dicho, la impedancia que se da en el circuito 1 más la impedancia que se da en la carga. ¿Por qué? ¿Por qué no es? ¿Por qué les parece que no es el circuito 2 acá y es la carga? Porque en el ZE1, en la resistencia equivalente 1, ya es la resistencia 1 y ya es la resistencia 2 también. En la impedancia 1, ya es, perdón, en la reactancia 1, ya es la reactancia, en la reactancia equivalente 1, ya es la reactancia del circuito 1 más la reactancia del circuito 2. Ya están incluidos el primario y ya está incluido el secundario. Lo único que queda pendiente por incluir es la propia carga. ¿Se entiende? Se incluyó esto, pero la carga, que es justamente lo que conectamos nosotros al transformador, por ejemplo, una casa, o por ejemplo, no sé, un galpón, o lo que sea, eso es justamente una resistencia adicional para el circuito. Nosotros conectamos justamente, tenemos hasta acá, tenemos el funcionamiento del transformador propiamente dicho, hasta acá. Pero acá se le acopla justamente la carga. Y la carga tiene su propia relación. Entonces, la corriente en 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la impedancia 1 más justamente la relacionada a la carga, que es igual a alfa al cuadrado por ZL. Y acá que dice I sub 0 igual a 0. I sub 0 igual a 0 es la pérdida tan pequeña, pero tan pequeña que se toma igual a 0 para poder trabajar con un equivalente aproximado. Aproximado porque I sub 0 es tan pequeño que se toma como 0. ¿Se entendió?
¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Si nosotros analizamos ahora, dice, podemos también reflejar todas las resistencias y reactancias del primario en el secundario. Hace rato hicimos del secundario en el primario. Ahora podemos hacer lo mismo del primario en el secundario, que demuestra que tienen algunas ventajas interesantes sobre los circuitos equivalentes anteriores. Ahora, si se dan cuenta, justamente la corriente en el secundario figura I2, pero en el primario ya es la relación que hay justamente con el lado secundario. Ya es alfa por I1. I2 que circula justamente por este circuito, ¿verdad? Acá tenemos la carga también. Y esta carga se llama exclusivamente carga porque, porque la carga está conectada justamente al lado de baja. Entonces hace parte de este circuito. Entonces, en este lado primario, para lo que sería el equivalente aproximado del primario referido al secundario, la corriente que ingresa va a ser alfa por I1, entonces se separa en alfa por I sub 0, alfa por IM, alfa por I sub 0, y la relación de las bobinas justamente va a ser X, JXM dividido alfa al cuadrado y RC dividido alfa al cuadrado. Y la E2, que es el voltaje generado en 2, dice ser igual al voltaje 1 dividido alfa. Esta es la relación que nos da justamente en un circuito equivalente aproximado con el primario referido al secundario. ¿Y qué nos dice? La resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia 1 sobre alfa al cuadrado más R2. La reactancia equivalente 2 va a ser igual a la reactancia 1 sobre alfa al cuadrado más la reactancia 2. La impedancia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia equivalente 2 más la reactancia equivalente 2. La corriente de 2 en este caso es directamente el voltaje 2 dividido justamente la impedancia de la carga. Nosotros tenemos acá el voltaje 2 que está justamente relacionado con la carga. Entonces, la corriente en 2 va a ser igual al voltaje 2 dividido en la impedancia de la carga. Y todo esto es igual al voltaje generado en 2 sobre la impedancia 2 más la impedancia de la carga. El voltaje generado 2 es igual al voltaje 1 sobre alfa, que también es igual al voltaje 2 más la corriente I2 por la impedancia equivalente 2. Ahora dice, si se elimina la carga ZL, que significa básicamente desconectar la carga del transformador, o sea, bajar la llave termomagnética general de la carga para que se desconecte la carga del transformador. Entonces dice, las condiciones en vacío o sin carga son las siguientes. O sea, si nosotros bajamos la llave general, ¿qué estaría ocurriendo justamente con el transformador? Estaría trabajando en vacío o sin carga. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y, profe, o sea Entonces, que va a tener todavía carga, ¿verdad? no. Acá dice si nosotros eliminamos ZL, significa que bajamos la llave TM y el transformador va a estar funcionando, pero sin carga. Y al estar funcionando sin carga, esta relación de I2, por ejemplo, va a ser solamente esto. ¿Se entiende? Porque la carga es igual a 0. Sí, profe, ya. A eso no me dice. O sea que de la fórmula nosotros
ponemos 0 a ZL, ¿verdad? Pero ojo también que si te fijas acá en I2 va a ser igual a V2 sobre ZL. O sea, si mi ZL acá es igual a 0, pasa algo con la corriente 2. Y eso es lo que vamos a ver justamente acá. Dice, si se elimina la carga ZL, las condiciones en vacío o sin carga son las siguientes. Dice, el voltaje secundario V2 sin carga es el voltaje primario V1 sobre alfa. Vamos a ver si ocurre. El voltaje generado 2 sin carga es el voltaje primario V1 sobre alfa. ¿Se entiende? V1 sobre alfa es igual a V2. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice es que la carga se deja sin, o sea, esta carga que está acá, perdón, esto pues se relaciona siempre con, el circuito primario con el secundario, ¿verdad? Entonces, si nosotros desconectamos la carga, la relación solamente va a ser entre el primario y el secundario, ¿verdad? Y la carga va a dejar de lado, va a quedar sin efecto. Entonces, si la carga es igual a 0, entonces el voltaje generado 2 sin carga es el voltaje primario dividido alfa, ¿verdad? Es solamente la relación que hay entre el voltaje 2 y el voltaje 1 sobre alfa. Después dice, la corriente secundaria I2 es 0. Por lo tanto, la corriente en el primario alfa sobre I sub 0 es la corriente primaria sin carga reflejada al secundario. La corriente secundaria I sub 0, la corriente secundaria I2 es 0. La corriente secundaria I2 es 0, por lo tanto la corriente en el primario alfa por I sub 0 es la corriente primaria sin carga reflejada en el secundario. Esta parte no está muy clara, pero en el ejercicio vamos a sacar bien la duda. Pues dice la corriente secundaria I2 es 0. Perfecto, eso se entiende. La corriente secundaria I2 es 0 si la carga se desconecta. O sea, si la carga se desconecta, pues la corriente deja de pasar. ¿Se entiende? Si nosotros bajamos la llave, pues la corriente ya deja de pasar. Entonces él dice que es igual a 0. Pero habría que analizar bien también eso, ¿verdad? Porque si bien la corriente deja de pasar agua adentro, ¿verdad? Pero en el transformador sigue pasando. O sea, la corriente pasa hasta agua arriba del transformador. Solamente que se detiene nomás en este punto, ¿verdad? Se detiene en este punto. Es como que esto es la llave magnética y agua arriba tiene corriente, ¿verdad? Pero agua abajo ya no, porque esto se cortó, ¿verdad? Pero esto vamos a ver en el ejercicio a ver si se aclara mejor. Dice, si se vuelve a aplicar la carga ZL en el circuito anterior, entonces el voltaje primario aplicado, reflejado y secundario, si se vuelve a aplicar la carga ZL en el circuito anterior, entonces el voltaje primario aplicado, reflejado al secundario, dice V1 es igual a alfa, es igual a V1 sobre alfa, que es igual a E2, pero esto ya era lo así, V1 sobre alfa es igual a E2, es igual a V2 más I2 por ZE2. Y esto ya estaba así. O sea, básicamente lo que te dice es que si se vuelve a conectar la carga, todo vuelve a la normalidad. O sea, básicamente eso es lo que dice. No pasa nada diferente.
Ok, perfecto. Dice, esta ecuación permite el cálculo de la regulación de voltaje del transformador en términos de voltajes secundarios de carga. Esto se demuestra en el diagrama fasorial. Acá tenemos justamente un diagrama fasorial. Este es el voltaje 2, ¿verdad? Del voltaje 2, él dice que el voltaje 2 está relacionado justamente, tenemos el voltaje 2 y tenemos el I2 por ZE2, voltaje 2, e I2 por Z2, voltaje 2, I2 por ZE2, es igual a E2, sí. Voy a llevar esta imagen en el Paint para poder explicar mejor. Este es un triángulo, ¿cierto? Este es V2. V2, y acá tenemos I2 por Z2. Y acá tenemos V2 e I2 por Z2. O sea, la sumatoria entre el voltaje 2 más I2 por ZV2 tiene que ser igual a E2. Y efectivamente, I2 más, perdón, V2, que es el voltaje 2, más I2 por ZE2, es igual a E2. Y que es igual a B1 sobre alfa. O sea, esta relación que está acá está justamente dicha ya anteriormente. Es justamente esta fórmula acá arriba, ¿verdad? Y después tenemos que I2 por ZE2 es básicamente I2 por la resistencia equivalente 2 y es justamente I2 por la reactancia, porque la impedancia es igual a la reactancia más, perdón, la resistencia más la reactancia. Entonces, este ZE2, que es la impedancia equivalente 2, está relacionada con la resistencia equivalente 2 y la reactancia equivalente 2, manteniendo justamente las corrientes constantes. Entonces, de esta primera relación del voltaje, el voltaje 2 y la corriente 2 por ZE2, la sumatoria vectorial de esto es igual a E2, que es igual al voltaje 1 sobre alfa, y de este I2 por ZE2, esto se vuelve a dividir, porque esto es justamente la equivalente de la misma corriente multiplicado por la reactancia y de la misma corriente multiplicado por la resistencia. Y esto justamente le pone a la corriente 2 con un ángulo desfasado de V2. Y este ángulo es el que se quiere justamente hallar para la regulación de voltaje. Esto puede ser 0.8, puede ser 0.9, etcétera. Que hay que ver dependiendo del ejercicio. Entonces, conclusiones de este diagrama fasorial de 1 sobre alfa o E2 es la suma fasorial de B2, E y 2 por ZE2, como se muestra en la ecuación anterior. La suma fasorial de I2 por RE2 es igual a J I2 por XE2, y esto es justamente igual a I2 por ZE2, porque la impedancia es igual a la sumatoria entre la resistencia y la reactancia. I2 está retrasado un ángulo de tita. I2 está retrasado un ángulo de tita, como se muestra acá. Con respecto a B2, una carga con factor de potencia en retraso. Carga con factor de potencia en retraso. Si en adelanto, significa que estaría acá arriba. Como está por debajo, dice que está en retraso. Entonces dice una carga con factor de potencia en retraso.
I2 por RE2 está en fase con I2. I2 por RE2 está en fase. Este está en fase con este. Por eso que tienen el mismo sentido, ¿verdad? Y dirección. Esto hace esto y este está en paralelo con este. Por eso dice que están en fase. Por eso dice I2 está retrasado, dice I2 por R2 está en fase con I2. I2 por XE2 precede 90 grados a I2. Entonces quiere decir que este está en fase con este. I2 por XE2 está desfasado 90 grados con este y está desfasado también 90 grados con este. V1 sobre alfa. V1 sobre alfa representa el voltaje sin carga del secundario por las razones anteriores. También podemos escribir que I2 es igual a V2 sobre ZL, que es igual a E2 sobre ZE2 más ZL. RE2 es igual a R1 sobre alfa al cuadrado más R2. JXE2 es igual a JX1 sobre alfa al cuadrado más JX2. La impedancia E2 es igual a la resistencia E2 más la reactancia E2. Y la impedancia de la carga es la resistencia de la carga más menos la reactancia de la carga. Ahora bien, ¿por qué se dice que es más menos la reactancia de la carga? Porque nosotros justamente habíamos visto que no sé si se acuerdan que en clase yo les había dicho a ustedes cuando tenemos nosotros algunos circuitos, ¿verdad?, instalados en una instalación convencional, ¿verdad? Y nosotros justamente tenemos circuitos donde hay equipos que consumen energía, adicional, ¿verdad? Consumen energía adicional para su funcionamiento, haciendo que cuando tengamos un cálculo práctico de consumo energético, ¿verdad?, de un equipo, por ejemplo, un acondicionador de aire, que tienen, por ejemplo, capacitores. Nosotros tenemos situaciones donde el capacitor, ¿qué hace el capacitor? El capacitor puede, él consume parte de la energía. Él consume parte de la energía de la red. Una vez que él consume parte de la energía de la red, ahí recién arranca el equipo acondicionador de aire. Entonces, él está consumiendo una energía adicional, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la característica de cada equipo, la impedancia, que es la sumatoria entre la resistencia y la reactancia, en esta fórmula suma o resta. Entonces, la impedancia de la carga es la resistencia de la carga, más la reactancia de la carga si son cargas inductivas y menos si son cargas capacitivas. Entonces hay que ver el ejercicio. Si el ejercicio le dice a ustedes que es inductiva, la impedancia es la resistencia más la reactancia. Si el ejercicio le dice a ustedes que es capacitiva, es la resistencia menos la reactancia. Esa es la diferencia.
¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces acá nosotros llegamos a lo que sería entonces un circuito equivalente simplificado para un transformador práctico en núcleo de hierro. Entonces acá tenemos el voltaje 1, que es el voltaje de la fuente. Tenemos entonces la resistencia 1 más la impedancia 1, o sea, la resistencia equivalente 1 más la eh, reactancia equivalente 1 dividido, y todo eso, o sea, ambos son la impedancia equivalente 1. Acá nosotros sabemos que esto es circuito equivalente simplificado, y dice simplificado porque si se dan cuenta, en esto ya está incluido circuito primario y secundario, porque decir reactancia equivalente significa que es, perdón, resistencia equivalente significa que incluye al primario y al secundario, porque la resistencia equivalente 1, nosotros habíamos visto la fórmula que es igual a la resistencia 1 más alfa por R1, por ejemplo. Entonces hay que ver justamente de acuerdo a si es con el primario referido al secundario o si es el secundario referido al primario. Entonces, tenemos el voltaje 1, resistencia equivalente 1, reactancia equivalente 1 y tenemos que ambos son la impedancia equivalente 1. Y por este circuito, en este punto, circula justamente una corriente 1. Esta corriente 1 es igual a la corriente 2 dividido alfa. Eso también hemos visto. A esto se le conecta una carga. Esta carga es igual a alfa al cuadrado por ZL, donde ZL es igual a la resistencia en la carga más menos la reactancia en la carga, más si es circuito inductivo, menos si es circuito capacitivo. Y acá tenemos justamente, en paralelo, tenemos justamente el voltaje secundario, que es igual a alfa por el voltaje secundario. Estos son equivalencias simplificado reflejado al primario. En este otro caso tenemos RE2 es igual a RE1 sobre alfa al cuadrado y tenemos JX1 sobre alfa al cuadrado es igual a JXE2. La diferencia dice B1 sobre alfa es igual a E2 y tenemos acá el ZE2, tenemos ZE1 sobre alfa al cuadrado para tanto resistencia como reactancia. Y acá tenemos una corriente que circula, que es la corriente del secundario, que está relacionada con la corriente del primario por alfa y está conectado a la carga y esto con un voltaje V2. Esto es justamente el equivalente simplificado reflejado al secundario. Este es el primer caso que vimos. Este es el segundo caso que vimos. Entonces, cuando analizamos justamente los diagramas fasoriales para cargas con distintos factores de potencia, esto en realidad ya podemos... Hasta acá vamos a desarrollar hoy. Está interesante. En lo que es teoría, ¿verdad? Diagrama fasorial para cargas con distintos factores de potencia. Las cargas pueden tener distintos factores de potencia, ¿verdad? En este caso tenemos un diagrama fasorial con factor de potencia que es igual a la unidad y se reflejado en secundario, donde el E2 es mayor que el V2. O sea que el diagrama fasorial con factor de potencia igual a la unidad o el FP igual a 1 reflejado al secundario, dice que el voltaje generado es mayor que el voltaje 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos acá que la corriente I2 está en fase con el voltaje 2, en el voltaje 2 más I2 por V2, y a esto se le suma justamente I2 por ZE2, la sumatoria entre I2 más V2 y I2 por ZE2, la sumatoria de todo esto es igual a E2. Entonces, esto sumado con esta parte de acá, esto con esto de acá, esto sumado con esto, nos da E2. Ahora bien, sabemos que I2 por ZE2 va a ser igual a I2
R2 más I2 por X2. Siempre cuando se habla de la impedancia, van a ver que tenemos nuestro despliegue en resistencia y reactancia. Cuando está la impedancia, sabemos que tenemos nuestro despliegue, resistencia y reactancia. Entonces, I2 en fase con V2, que es la corriente en fase con el voltaje 2, y I2 por ZE2, esto justamente genera un ángulo tita, ¿verdad? Perdón, un ángulo phi, y la sumatoria entre este y este va a ser igual a E2. Estos son, si el ejercicio les pide, por ejemplo, diseñar un diagrama fasorial con factor de potencia unidad reflejado al secundario, donde E2 es mayor que V2, es justamente esta situación. Esto es para factor de potencia igual a 1. Ahora tenemos la siguiente situación, que son diagramas fasoriales para cargas con factor de potencia, y acá dice justamente una palabra que dice en retraso. En retraso reflejada al secundario, para casos donde E2 es mayor que V2, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? Nosotros tenemos este mismo caso que está acá arriba, que acá se vuelve a repetir, que está nuevamente el V2. Acá tenemos el V2, pero cuando existe justamente un retraso reflejado al secundario, significa que este I2, que antes estaba en fase con V2 por tener un factor de potencia igual a 1, ahora tiene un retraso, que es un retraso que hace referencia a un segundo ángulo, que le llama justamente θ2. Entonces, acá hay un despliegue donde justamente tenemos un siguiente ángulo que es igual a I2, que es igual a I1 por alfa. Y esto justamente él relaciona con V2 por coseno θ más I2 por RE2. Esto es ya cuestiones geométricas, ¿verdad? Le puedo mostrar mejor esto de forma presencial para que entiendan mejor de dónde sale el seno y también cómo sale el coseno, ¿verdad? Pero para conocimiento general, este es el diagrama fasorial, ¿verdad? De cómo nace este siguiente diagrama. Esto sería para en retraso, y este sería justamente cuando se habla de factor de potencia en adelanto, reflejada secundaria, y la corriente 2, que en este caso al ser retraso se retrasaba, iba para abajo. Al ser en adelanto, la corriente I2 sube. Entonces, en vez de tener un ángulo que aumenta en phi más un θ2, este ángulo sube. O sea, tenemos nosotros justamente esta diferencia de ángulo para arriba. Y acá por cuestiones trigonométricas también nace un V2 por coseno θ2 y un I2 por R2, y se forma justamente este diagrama fasorial con factor de potencia en adelanto reflejada al secundario, ¿verdad? Y acá donde entramos justamente en lo que sería la regulación del voltaje de un transformador práctico. RB, que es regulación porcentual, que es regulación de voltaje, es igual al voltaje, el VSC. El VSC es el voltaje del secundario, ¿verdad? El voltaje, haciendo referencia al voltaje secundario por el voltaje generado, por eso es E2. Entonces, VSC es el voltaje generado, menos VPC, que hace referencia justamente al voltaje de la fuente relacionada, perdón, voltaje de la carga, mejor dicho, ¿verdad? VSC, voltaje generado, VPC, voltaje conectado a la carga, VSC, voltaje generado, VPC, voltaje conectado a la carga. Entonces, regulación de voltaje de un transformador práctico, que es una regulación porcentual, va a ser la diferencia entre el voltaje generado
menos el voltaje conectado a la carga dividido el voltaje conectado a la carga por 100. Entonces, nos va a dar una regulación de voltaje, por ejemplo, 98%, 80%, 95%. Y cuando hablamos nosotros de ese voltaje generado, el voltaje generado E2 que se quiere lograr va a ser igual a V2 por coseno tita más I2 por RE2 más J, porque estamos hablando ya de la reactancia, de V2 por seno tita 2 más menos. En este punto de más menos es donde se agrega justamente la reactancia. Y cuando se habla de la reactancia, habíamos visto que dice, para factor de potencia unitario y en retraso es positivo. Para factor de potencia unitario y en retraso, esto se suma. Esto se suma. Y para factor de potencia en adelanto, se resta. Esto también está relacionado con lo que eran los circuitos de cargas inductivas y de cargas capacitivas. En el caso de cargas inductivas, se relaciona justamente a un factor de potencia en retraso, ¿verdad? Porque él justamente tiene ese consumo de corriente justamente desfasado. Ese consumo de corriente desfasado hace referencia a ese consumo adicional de corriente. Ese consumo adicional que va a tener ese equipo. Ese consumo adicional que va a tener justamente para poder alimentar y dar energía a ese capacitor para que arranque el motor de un aire acondicionado, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando habla justamente negativo, son cargas inductivas. Entonces, a esta fórmula que van a tener justamente en sus formularios, ¿verdad? Para factor de potencia unitario y en retraso, se suma en este punto y cuando son en adelanto, se resta en este punto. Y hasta aquí llegamos en lo que es teoría y vamos a ver un poquito lo que serían los ejercicios. Dice, un transformador de bajada de 2300 volt a 230 de 500 kVA de 60 Hz tiene las siguientes características, dice. Una resistencia de 0.1 ohm, una reactancia de 0.3 ohm, ambos en el primario. Y en el secundario tenemos una resistencia 2 de 0.001 ohm y una reactancia de 0.003 ohm. Cuando se usa como transformador de bajada y se carga a su capacidad nominal, calcular. Dice, las corrientes en el secundario y en el primario. Para poder hallar la corriente en el secundario es la potencia del trafo dividido justamente el voltaje 2. La corriente es la potencia del trafo dividido el voltaje 2. ¿Por qué? Porque está relacionado siempre los 500 kVA, que es la potencia del transformador, está relacionada con la carga en el secundario. Porque nosotros cuando compramos un transformador, el cálculo que nosotros hacemos es para el consumo del lado secundario. El consumo del lado primario a nosotros no nos interesa. El transformador ya va a venir preparado para eso. Nosotros hacemos nuestro cálculo en base a la carga. Si nosotros necesitamos para una carga de una casa o una casa grande o un negocio, un depósito, lo que sea, el cálculo que hacemos siempre es para el secundario, que va a estar conectado justamente al secundario. Entonces, la corriente en el secundario va a ser igual justamente, para el cálculo de corriente en el secundario, va a ser igual justamente a la potencia dividido el voltaje en el secundario. Como el transformador era 500 kVA, entonces 500 por 10 a la tercera volt ampere.
Y eso se divide justamente por 230, porque 230 es el voltaje en el lado B2, en el lado secundario. Eso nos sale una corriente de 2174 amperes. Ahora bien, la I1, yo voy a hallar, tomando en cuenta la corriente I2 que ya hallé dividido alfa en relación de transformación, o sea, relación de transformación, no, nuestro cálculo de relación, que es el alfa. Esta fórmula nosotros ya hemos visto también. Entonces, pero nosotros no tenemos alfa todavía. Entonces, alfa sabíamos que era igual a N1 sobre N2, a E1 sobre E2 y también es igual a B1 sobre 2. Entonces, si tomamos B1 sobre 2, sabemos que es 2300 dividido 230 nos sale 10. Entonces, I1 es igual a 2174 dividido 10. Y esto nos sale 217,4. O sea que la corriente en el primario es 10 veces menor que en el secundario. Y eso es justamente por el motivo por el cual los transformadores en el lado primario, en el lado de ande, en el lado que viene en la calle, tienen fusiles pequeños, ¿verdad? Porque cuanto mayor el voltaje, mayor es la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, la impedancia 2 es igual a la resistencia 2 por la reactancia 2. Es igual a 0.001 más 0.003. ¿Qué pasa? Esta sumatoria, repito por tercera vez, es una sumatoria vectorial. Si yo hago 0.001 más 0.003, me va a salir 0.004. ¿Por qué me sale 0.00316? Porque la sumatoria es vectorial. Es este al cuadrado más este al cuadrado raíz cuadrada. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Si agarran sus calculadoras y ponen polar 0.001, 0.003, van a ver que les sale. ¿Me están siguiendo? ¿Les sale así? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Pues no me responden. No sé si me siguen o no me siguen. ¿Me siguen o no me siguen? Tal, profe, yo te sigo. Calculadora nomás no tengo a mano, profe. Ah, no, no. No, eso no hay problema, pero quería saber nomás si me están siguiendo el entendimiento, si me están siguiendo la explicación. ¿Me siguen bien entonces? De lujo. El, el resultado, a mí me sale en calculadora 3,16 por 10 elevado a la menos 3. 3,16 por 10 elevado a la menos 3, que es la sumatoria vectorial entre 0.01 y 0.003, es igual a 0.00316. 0.00316 es la misma cosa que lo me sale en la calculadora. 3,16 por 10 elevado a la menos 3 es lo mismo. Solamente que en la calculadora me sale por 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? ¿Y por qué hago la sumatoria vectorial? Porque acá está sumando resistencia y reactancia. Resistencia y reactancia, si bien ambos son una especie de resistencia, pero no son iguales. Entonces, para poder sumar ambos, tengo que
hacer una sumatoria vectorial, ¿verdad? En la impedancia 1 ocurre lo mismo. Entonces 0.1 más 0.3 me sale 0.316. Ahora, el ejercicio nos pide las caídas internas de voltaje en el secundario y primario. Caída de voltaje, caída de voltaje es I2 por Z2. ¿Qué es una caída de voltaje? Es voltaje que, si nosotros tenemos una resistencia, yo le voy a decir que es un voltaje que cae, pero una boludez. Si yo tengo una resistencia, ¿verdad? Y paso una corriente por algún... Tengo otra resistencia acá, ¿verdad? Si yo tengo una caída, esa famosa caída de tensión, ¿verdad? Esa caída de tensión es... La caída de tensión es la corriente por la impedancia en el punto donde hay la caída de tensión, ¿se entiende? La caída de tensión, pues, el voltaje. Y voltaje es corriente por impedancia. Entonces, si hay una caída de tensión, es la caída de tensión, ya sea I1 o ya sea I2, pero tomando los valores para I2 por Z2, que es la caída de tensión en el devanado secundario. I1 por Z1, la caída de tensión en el devanado primario. Entonces el I2 por Z2 es la caída interna de voltaje en el secundario, que es igual a 2134 por 0.00316. Me sale 6.88 volts, casi 7 volts. Y en el primario tenemos I1 por Z1, que es igual a 217,4 por 0.316, que me sale 68.8 volts, casi 70 volts. Quiere decir que la caída de tensión por las impedancias hace que en el lado de ande, en el lado de alta tensión, la caída de tensión sea de 70 volts. Mientras que en el lado de baja, que en el lado conectado a la carga, sea apenas de 7 volts. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, lo siguiente que me pide el ejercicio es la relación de voltaje. La relación de voltaje inducido en el primario a los respectivos del secundario. Y la de los voltajes terminales del primario al secundario. Entonces, la caída de tensión inducido en el primario a los respectivos del secundario va a ser justamente, dice E2 es igual a B2 más I2 por Z2. E2 es igual a B2 más I2 por Z2. Entonces dice 230 más 6,88 en el lado secundario. Entonces dice 236,88. Y en el lado primario dice que es igual a B1 menos I1 por Z1, que es igual a 2300 más 68.8, que es igual a 2231.2. Este es justamente esto hace referencia a los voltajes
a los voltajes finales que se dan, ¿verdad? Para poder compensar los circuitos. Eh, entonces, siendo en el lado secundario y siendo en el lado primario. La relación de voltaje inducido en el primario a los respectivos secundarios y la de los voltajes terminales del primario al secundario. Perdón. Les dije mal. Esta es la letra D, es los voltajes inducidos. E es voltaje inducido. Los voltajes inducidos en el secundario y el primario, suponiendo que los voltajes entre terminales inducidos están en fase. Entonces, los voltajes inducidos en el secundario y el primario, suponiendo que los voltajes entre terminales inducidos están en fase. Entonces, esta es la fórmula que se aplica. Y por último, dice la relación de voltajes inducidos en el primario de los respectivos secundarios y la de los voltajes terminales del primario y el secundario. Entonces dice relación de voltaje, si tomamos E1 dividido E2, va a ser igual a 2231.2 dividido 236.88 y eso es igual a 9.42. Entonces, 9.42 igual a alfa, que es igual a N1 sobre N2. Se dan cuenta que acá el alfa sale 9.42, ¿verdad? Esto es porque esto es un caso real. Acá en este punto, para cálculos prácticos, se había tomado como que alfa era aproximadamente es igual a 21 sobre 2. Entonces nos salía 10. Supuestamente que alfa era igual a 10. Pero acá, cuando se toma en cuenta la regulación, ¿verdad? Y tenemos en cuenta también ese desfasaje de voltaje en las caídas de tensión en base a la impedancia, eso hace también que tengamos una nueva relación de alfa. Alfa siendo igual a N1 sobre N2, que bajó a 9.42. De 10, bajó a 9.42. Y acá dice, pero B1 sobre B2, que es igual a 2300 sobre 230, es igual a 10. Y eso era alfa. Bueno, entonces dice la relación de voltaje inducido en el primario de los respectivos secundarios y la de los voltajes terminales del primario a secundario. Entonces, bueno, básicamente eso. Mañana vamos a hacer un repaso de esto nuevamente, un repaso rápido. Y así vemos cualquier duda, ¿sí? ¿Les parece? Dale, profe. Y el jueves tendrían justamente el examen parcial a través de la plataforma. Y básicamente eso. Y el examen final está pactado para el miércoles 28, mejor dicho. Miércoles 28 de septiembre. ¿Estamos así? Perfecto, profe. Y nuestra visita, es otro tema, ¿verdad? Justamente yo le había pasado el detalle al profesor, al coordinador, ¿verdad? Pero como él me había dicho que se tenía que hacer una especie de proyecto, a mí particularmente todavía no me pasó ningún detalle respecto al proyecto, me dijo que iba a averiguar también. Entonces a lo mejor podemos ver mañana, a ver si conseguimos esa hoja o algo que tengamos que llenar para poder presentar y que podamos. La visita se va a poder hacer sí de cualquier forma, ¿verdad? No hay ningún problema ya con eso. Pero como le dije, sería interesante que les pueda servir también y les sume puntos para el tema de la extensión, ¿verdad?
Mañana podemos hablar con el ingeniero. Por eso justamente, para, para mí particularmente, para mí particularmente, me resulta igual. O sea, en mi caso no cambia nada que se haga por extensión o se haga de forma normal. O sea, no que la extensión sea normal, ¿verdad? Pero que se haga por visita técnica. Me es lo mismo, pero prefiero y me gustaría que si se puede hacer a través de un proyecto, se haga como extensión, de tal forma que le sume puntos a ustedes, porque es todo un tema este los puntajes, y yo sé perfectamente que al final muchas veces uno no puede llegar al puntaje porque le falta puntos y después le quieren crear problemas para que defiendan y presenten su tesis, porque no tiene puntos suficientes y no se hizo no se hizo torneo suficiente para poder sumar, restar y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, es importante ir sumando puntos también a través de proyectos, ¿verdad? Eso le va a facilitar y le va a acercar mucho más a esa posibilidad de puntuación, a esa puntuación, mejor dicho, ¿no? Quedamos así, entonces nos vemos mañana. Dale, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Eh, no, no, nada más, solamente eso.